Bueno, bienvenidos a un video más. En este caso va a ser el temporada 2 del vlog. En la temporada 1 fuimos a Villarrica. En esta ocasión vamos a ir hasta Argentina desde Santiago. Son como 1200 kilómetros. Y eso, ahora voy a preparar el auto para montar el equipaje como tal. Por ahora solo tengo esto. Y tengo que preparar la zona de los perros como tal. Así que empecemos. I drive away into the night and I contemplate for a while. Don't you think for the people that pass me by, back my stumbling sooner than this? Don't you think for the people that pass? Preparamos la zona de carga, o el maletero mejor conocido, y lo de la zona de los perros con sus respectivos cinturones. Igual todavía me falta cargar cosas, buscar lo demás. Como te digo, son como 1200 kilómetros. Creo que vamos a ir con 2 estanques. O sea, voy ahorita con estanques full. Cargué 50.000 pesos chilenos. Deben ser como $60 más o menos. Creo que el próximo será a mediados de camino, ya estando en el lado argentino. Aunque no sé cuánto vamos a gastar subiendo desde los Andes. Ahí creo que se va a consumir harto y vamos a ver cómo se comporta el auto en las curvas en plena subida. Claro que bueno, es un motor turbo y bueno, tienen esa carencia del turbolar que en esas subidas se nota harto como tal. Ya la próxima vez que veamos el corto vamos a estar viajando. Believe the panic's rising up in you. Won't you tell me something new? Don't you think for the people that pass me by, back my stumbling sooner than this? Don't you think for the people that pass me by, back my stumbling sooner than this? Don't you wish I would have been someone else? I wanna fill your gap without making a mess at you. Won't you tell me something new? I wanna tell you something new. Bueno, ya pasamos la frontera y estamos sacando a los perros para su última salida antes de darnos un buen pique, para no parar tanto, ya que bueno, nos quedan como 1000 kilómetros todavía. El auto se portó bien en subida, me sorprendió. Igual estas curvas son un poco más suaves, o sea, tienes alto espacio de movilidad, entonces no reduces tanto la velocidad. Y eso, vamos a continuar con el viaje. Me faltan 1000 kilómetros todavía. Bueno, ya estamos en la literalmente primera parada técnica. El auto se ha comportado bien. Bueno, yo me llevé una sorpresa. Pensé que las calles de Argentina en esa zona eran bastante malas, pero me llegó hasta ver una parte que era mucho mejor que la parte chilena. Y grata en ese asfalto. Ahorita estamos en Mendoza, dando comida. Y vamos a seguir continuando el viaje. Vamos a intentar parar lo menos posible porque en verdad todavía falta mucho. Faltan 9 horas, 48 minutos, 879 kilómetros. El auto nos está dando unos consumos, por lo menos ahorita, de 19,8 kilómetros por litro. Hemos hecho 381 kilómetros y nos queda 750 de autonomía. Creo que luego vamos a tener que llenar, por lo menos cuando vayamos a medio tanque, nuevamente benzina, ya que aquí, bueno, es mucho más barata la benzina. Y eso, continuaremos.
Bueno, hicimos cambio de conductor, le pusimos nuevamente combustible ya que no llegábamos con el tanque. Estoy suponiendo que se llega con estanque y medio a nuestro destino. Gastamos 38.000, o sea, $38 para llenar el de 3/4 a full. Bastante económico en comparación con Santiago, ya que Santiago eran 50.000 pesos. Y bueno, ya llegamos a nuestro destino. Bueno, en realidad llegamos hace 2 días, pero bueno, no había tenido la oportunidad de terminar el video o hacer esta toma. Llegamos bien, harto el viaje. Fueron 15 horas manejando, te estaré dejando lo que me dio el computador de consumos. Hora de manejo fueron 15. Y bueno, el auto se portó excelente. Cosa que puedo destacar de aquí de Argentina, primero que, bueno, tienen señal telefónica en casi todo el trayecto de la vía, algo que, verdad, Chile está muy faltante de hacer ese aspecto como tal. Y había muchos mosquitos, en verdad. Ahorita voy a salir y te muestro cómo quedó el auto. El auto quedó como si, en verdad, hubiese sido un batallón de mosquitos. Quedó totalmente plagado de insectos. Otra cosa a destacar, en verdad creo que es muy mal hablado lo de las carreteras de Argentina. Claro, si las comparo con las chilenas, sí, efectivamente las chilenas son mejores, pero las argentinas no es que sean malas. Para el precio que te cobran los peajes está bastante bien. No todas son de 2 caminos, pero bueno, en Chile tampoco. Pero gran parte de la carretera en verdad estaba en muy buen estado. Me encantó que haya señal en toda la vía, eso es algo aplaudible. Los peajes eran baratos, algunos valían menos de $1, 50 centavos algunos. El más caro creo que lo pagamos $1.100. Estaba bien. Y eso. Y ahora el auto, bueno, lo voy a dejar aquí estacionado. Y en los comentarios te voy a dejar todo lo que pide la aduana para pasar un auto chileno al lado argentino. Y bueno, yo contraté mi seguro personal de chileno, tiene cobertura en el extranjero, pero no es tan completa como cuando estoy en el lado chileno. Y adicional contraté entre los requisitos que te piden para entrar a la Argentina, te piden como un seguro de responsabilidad social, se llama RCI. Y en el mío contraté que tuviese cobertura contra robo, dado que mi seguro chileno no cubría eso. Pero aún así, bueno, voy a dejar el auto acá estacionado. Lo tengo guardado, así que, y bueno, te voy a mostrar cómo quedó el auto por afuera. Y así quedó. No sé si se nota en la imagen. Vamos a intentar enfocar. Aquí en la patente se nota un poco más. Y bueno, te estoy mostrando acá, pero así quedó casi literalmente toda la trompa. Hasta algunas libélulas atamos. Y hasta dentro de la parrilla que ahí quedaron. No sé si se nota. Pero es increíble la cantidad de bichos que había casi llegando a nuestro último destino. En los parabrisas también. Ya están los retrovisores. Increíble. Pero llegó bien el autito. Eso es lo importante. Y bueno, se hizo de noche. En verdad han pasado varios días. Ya es el último día acá. Aquí voy a terminar este video para hacer el segundo episodio. Ya mañana nos devolvemos a Santiago. En ese episodio también te contaré algunas cosas que pasamos durante nuestra estadía en Argentina. Por lo menos ahorita estoy preparando el auto para el regreso mañana bastante temprano y vamos mucho más cargado, así que el consumo capaz aumente un poco. Y eso, en verdad, si quieres ver lo que pasa en el retorno, no te pierdas el próximo video. Y eso, nos vemos en un próximo video que sería el retorno. Hasta luego.